Yo siempre traigo a colación algo que me dijo mi profesor de física y era que, Alejandro, usted siempre mira tan lejos lo que tiene tan cerca, pero a veces estamos tan cerca del espejo que no vemos todo el panorama y nos toca alejarnos del espejo para vernos completamente. Creo que eso es lo bello que tiene lo latinoamericano y es esa diversidad y contracultura que tenemos con nuestros sonidos. Y ahí nace Entre Trópicos. Comenzar a pensarnos, digamos, cómo podemos incentivar y consolidar una escena latinoamericana berlinesa. Es que tenemos concepciones muy distintas del silencio. En Colombia a nosotros nos da miedo el silencio. Mirar hacia atrás y darse cuenta de los privilegios. Yo creo que eso es muy importante. Uno tiene que ser muy consciente de los privilegios que uno tiene en esta vida y no restregárselos a otras personas en la cara, creo yo. Este es el podcast donde las historias migrantes no solo se cuentan, también se sienten. Soy Lía Valero, periodista y narradora audiovisual colombiana. Bienvenida, bienvenido a Migrar es una palabra muy grande. Alejandro Tafur Fernández, artista, selector musical, gestor cultural, Made in Cali, Colombia, más conocido como Forastero. Hoy nos acompaña, además, no solo con una historia de migración, transformación, sino de representación de lo nuestro. Llegó a Berlín hace 7 años ya con el sueño de hacer este lugar tu hogar. Y después de todo ese tiempo, un poco lo que te has dado cuenta es que entre más lejos, más valor y más extrañar las raíces también. Bienvenido a este podcast Migrar. Es una palabra muy grande y gracias por estar hoy aquí contándonos qué significa migrar. ¿Cómo estás? Bien, 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 la verdad. Ya después de unos cuantos donde se sufrieron, ahorita se siente diferente, ¿no? Ya creo que uno camina por la calle más empoderado. Sí se puede decir, yo creo que sí. Bueno, vamos a empezar con algo que mencionamos justamente en tu presentación y es la palabra forastero. ¿De dónde viene forastero? ¿Por qué forastero? Yo creo que viene de un libro de Albert Camus. Cuando vivía en Cali, una amiga me recomendó leerme el libro. En una de esas conversaciones con tinto y pan caliente, me dijo, uy, a vos de seguro te gustará ese libro. Y como esa idea de extranjero siempre quedó en mí y siento que le estoy dando otro valor a ese nombre. ¿Qué valor le estás dando? Digo que un artista realmente necesita vivir algunas cosas y a través de esas vivencias contar historias. Y creo que ahí nace esa idea de contar la historia de un forastero que no tiene que ser una persona que vaga por lugares, sino que también echa raíces y convive en una comunidad. Creo que eso tiene mucho que ver. Bueno, tú me contabas que has migrado varias veces, has salido, has decidido, Sí. más que todo decidido salir. ¿En dónde has estado y cómo fue esa primera experiencia de salir de Colombia? Fue un momento muy, muy liberador, la verdad, porque me sentía ya un poco sofocado en el entorno donde estaba. ¿Cuándo fue? Tenía 20 años Ajá. y se me presentó la posibilidad de hacer un intercambio a Santiago de Chile. La idea era estudiar un año allá y terminar la tesis la y todo universidad. eso. Y resulta que desde el primer día que llegué comencé a andar las calles con otra noción de la vida, sin mucho miedo, porque claro, no tenía ningún preconcepto de lo que era Santiago ni Chile. Y claro, lo disfruté de una manera que nunca había disfrutado en mis ciudades por todo ese miedo infundado que a veces tenemos. Llegué allá y era como si le abrieran la puerta de una jaula a un pajarito. Salí y me tocó regresarme a los 6 meses a Colombia porque no había escrito nada de la tesis y desde ahí quedé muy... ¿Qué te enseñó ese primer viaje de salir y ser un migrante o un forastero, como tú lo llamas también? Yo creo que es muy propio del forastero entregar privilegios. Comencé a vivir la vida desde otros zapatos. Gané privilegios, obviamente, pero a la vez perdí otros. ¿Te trataban diferente o qué Claro, pasaba? claro, eso era muy... Uno ya sabía, ¿no? Cuando uno vive en Colombia es como, claro, asocian a Colombia con drogas y demás, pero una cosa es vivirlo y que te asocien con ese tipo de cosas una vez, 2 veces, 30 veces durante 6 meses y que te digan cosas que a veces uno, claro, cuando está más joven quiere entrar en pelea con todas, pero ya igual se vuelve agotador pelear contra todo el mundo.
y simplemente que decidías hacer, ignorar o... Claro, no, o sea, yo siento que me ponía en una reflexión frente a cómo me comportaba yo con otras personas en Colombia o en Cali, ¿no? O sea, uno tiende a juzgar mucho Ujú. el vivir del otro, sino que cree que todo el mundo vive como uno y no es así. Después haces un segundo viaje, Sí, me contabas a Estados Unidos, que es como un viaje un poco... Tiene una historia, una anécdota y una historia detrás. ¿Cómo sí. fue ese viaje? No, pues mira que a mí siempre me ha gustado mucho la idea de ir a Estados Unidos, cosas que uno pues siempre ve en películas o historias, ¿no? De dónde sucede, dónde pasó todo lo del punk, que Ujú. Nueva York, que la salsa en Nueva York. Entonces como que son referentes y después de, digamos, esa probadita de miel yendo a Chile, conocer esa experiencia, porque igual aunque te confronte mucho, te brinda toda una bandeja de posibilidades nuevas en explorar tu identidad, en lo que eres. Entonces yo dije, bueno, no, yo la práctica de la universidad la quiero hacer afuera. ¿Creías en ese momento que afuera había algo mejor? Que había algo más, Ajá. no sé si mejor, pero sí que había algo más que ofrecer. Ujú. Y comencé a enviar mensajes a diferentes lugares, a productoras de cine de Argentina, a canales de televisión de Estados Unidos. Tuve 3 entrevistas y en las 3 quedé. ¿Con cuál te quedaste? Con la de Nueva York. Claro, Ajá. me invitaron a trabajar a Plaza Sésamo, a Sesame Street. Bueno, de Elmo y Cookie Monster y todos ellos. Que para mí, la verdad, en ese momento era como, sí, yo me acordaba, era de Abelardo, pero no de Big Bird, como del pájaro este amarillo. Sino que me gustaba el loro, pues el de México, ¿no? Pero a ver, espera, pausa, porque uno crece con esos imaginarios. Uno Ujú. es niño y uno pasa por esa etapa de la vida viendo eso como la Wow, maravilla. sí, De repente tú tienes la posibilidad de estar ahí trabajando, haciendo algo que además, pues es lo que estudiaste y... claro. Es muy raro, la verdad. Yo con el tiempo fue que dimensioné. Uno lo ve más frente a otras personas, como mi mamá. Ella cada vez que pudo contó esa historia y era, para mí nunca fue como algo tan grande, la Ujú, verdad. ujú, Ni claro. estando allá como que caía Ok, en la ok. realización de lo que estaba haciendo. Ya fue con el tiempo que fue como, o sea, tenía 22 años y estaba trabajando por allá en otro país y, Cuando llegas a Nueva York, ¿con qué te encuentras? nah, eso fue una locura. Estaba nevando. Y a las semanas comenzó una tormenta de nieve. Y yo nunca, o sea, eso es frío, muchachos. Eso es frío. O sea, Berlín no es nada. Eso, o sea, era nieve con ventisca y la gente seguía ahí y iba a trabajar. Eso era lo que a mí me sorprendía. Y uno se mete un poco como en ese mambo de que tienes que ir a trabajar y que tienes que ser puntual y esto. Y bueno, yo con 22 años comienzo a meterme en ese círculo, que yo estaba trabajando asistencia de producción y cada día tenía que dar mi máximo porque... Y siento que eso me impactó bastante en el sentido de que no estaba listo para ese consumismo tan agresivo. Estando en Nueva York, tuviste como por primera vez, me imagino también ver esa sensación de mundo, Claro, de encontrarte con tantas nacionalidades. yo no conocía a nadie más allá de mi familia, así que comencé a frecuentar conciertos, que es lo que siempre a mí me ha gustado. Con mis compañeros del trabajo tomó un tiempo como derretir ese hielo que a veces tienen los gringos y ya después nos volvimos parceros y íbamos para todo lado. Me llevaron a su casa en Massachusetts, unas realidades que uno decía como... Como eh, todo eso te ayudó al día en que tú coges un avión y dices, bueno, Alemania, nuevo destino. Bueno, lo que pasa ahí es que de esa experiencia en Nueva York a llegar aquí a Alemania hubo un intermedio de 2 años. Me ofrecen quedarme, pero no me quedo por un tema de visa, en últimas, que te limita. Y como que me quito la duda de que si Estados Unidos es como es. ¿Te decepcionaste? ¿Te cambió la opinión? Pues mira que yo quedé muy contento con la práctica y demás, porque era una experiencia única, pero el estilo de vida no me gustó. O sea, siento que es un estilo de vida que todo se basa en el consumo y eres si consumes, si compras. Y por suerte me di cuenta de eso muy, muy, muy rápido, o al menos me hicieron caer en cuenta mi papá de que uno comienza a alejarse un poco, ¿no? Del centro de uno cuando está allá. Tanto así que la gente comienza a hablar mal el español. Yo Ujú. digo, no me vengan con el cuento que es porque aprenden inglés, porque eso no es, sino que también viven otras lógicas. Siento yo que la gente tiene que adaptarse y ahí creo que ese tema más adelante vendrá de la adaptación, de la integración. Sí.
sea, es como aquí tú me hablas español, aquí no me hablas. Nada de Moon, nada de Moon. 2018, el 2018. año de la transformación, se podría decir, llegas a Alemania y ¿qué pasa? Uf, o sea, yo llego a Alemania, primero a aprender el idioma porque yo no había estudiado en ningún colegio alemán ni nada de esas cosas. Entonces llegué con una visa de estudios de idiomas con estudios posteriores. Llego a un pueblo, a una ciudad, aquí que le llaman ciudad, un pueblo para mí, Mannheim. Explícamele a la gente Mannheim queda, dónde queda Mannheim. Mannheim queda cerca de Frankfurt, al lado de la frontera con Francia. Y Mannheim era una ciudad extremadamente industrial. Entonces, claro, fue todo un choque de una donde yo decía, ¿esto qué es? Además de todo que era una ciudad de gente que estudia negocios y yo de nada de negocios. Entonces, claro, encontrar gente o pares donde uno pudiese entablar una amistad fue difícil. ¿Y tú llegaste, ya habías encontrado casa o cómo fue Claro, tu instalada? sí, yo encontré casa desde antes de llegar y la verdad fue como, era económico, era un lugar económico grande, o sea, un barrio más bien con un mestizaje, creo yo, o sea, Ujú, como que ujú, había personas de muchas partes, sobre todo turcas, italianas, griegas. ujú. Entonces eso creo que me ayudó a estar cómodo, pero no sobreviví más de 8 meses y a los 8 meses me fui para Berlín. Hay varias anécdotas ahí en esos 8 meses, ¿no? Uf, sí. ¿Te acordás lo que te decía de Chile, de que uno se pone en zapatos de otros? Sí. En Mannheim me pasó de nuevo, pero ya más al extremo, digo yo, porque, claro, yo antes de irme a Alemania trabajo de nuevo en Chile durante un año para ahorrar dinero y venirme. Pero ese dinero me duró 6 meses con el pago de los cursos de alemán, que la vivienda, que la comida, me duró 6 meses la plata. Y uno así, contando los Sí, euros. sí, sí, no, uno, Ay, la uno. dieta que tiene eso, yo al sol del día digo, wow, yo vivía que era con muy poquito, oiga, o sea, uno compraba lo más barato y todo eso, digo, yo venir de un contexto en Chile donde trabajaba como director creativo de una empresa y cuando se me acaba la plata, el único trabajo que puedo conseguir es o deliferando, que de hecho no podía porque mi visa, por algo de mi visa, o trabajar en Burger King, McDonald's o cualquier cosa así. Diferando solo para contextualizar, es como, Un Rappi. ajá. Eh, Sí, un servicio eh, de delivery, de domicilios. De ahí termino gracias a unos amigos del curso de alemán que me presentan a su jefa en Burger King, en el punto central de Mannheim. Y me dicen, me llevan un día, como mire, Frau Sola, le presento a Alejandro, no sé qué. Yo con mi alemán así trucho, ahí remando y ¿Qué me dice, dijiste? ¿Qué dijiste? no, 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 pues yo me presenté, yo creo que lo que le enseñan a uno en la escuela, y Hallo, yo ich sí, bin. sí. Además de lo que Frau Sola era de Europa del Este, entonces todo bien, se le entendía inclusive mejor el alemán, ¿me Ujú, entiendes? ujú. Igual todo golpeado, pero se le entendía. Y me dijo, bueno, venga tal día. Y yo ese día llegué preparado para trabajar en la cocina, porque mi alemán nada que ver. Y ese primer día llega y me dice la jefa, al frente, caribonito, algo así me dijo. Creo que siempre se me va a quedar ese schöne Gesicht o algo así fue que me dijo, como, O sea, y como quien dice, a frentear en alemán. a frentear eso, vaya frente. Yo decía, yo vine acá a hacer hamburguesas. Nunca he hecho una hamburguesa en mi vida de ese tipo, obviamente. Y me Ven, dijo, tú no, puedes explicar, es que yo creo que esos momentos de nervios que parecen miniedades, porque a nosotros nos pasa todo el tiempo, es como yo me acuerdo, por ejemplo, las primeras veces que tenía que ir al supermercado o a comprar cualquier cosa que tú antes estabas totalmente por hecho, como esto lo aprendí cuando tenía 7 años y ahora me tocó volver a sí, nacer y hacer cosas que nunca me imaginé que tenía que reaprender. claro. ¿Cómo era para ti esos momentos de frentear, de frentear? No, pues es que lo que te decía ahorita, o sea, mi alemán está en modo defensivo. O sea, en el momento que yo tengo que utilizar alemán es modo de supervivencia. Ahí es como le sale a uno, termina uno hasta filosofando en alemán cuando uno le toca, ¿no? Eso es muy de la casa, ¿no? De que hágale papito, Ajá. confronte y... Pero definitivamente en esos momentos también hay situaciones donde te quedas indefenso y no sabes cómo decir una sola palabra y te bloqueas. Entonces creo que eso fue el mayor reto cuando estaba vendiendo hamburguesas a todo tipo de personas, desde otros inmigrantes hasta alemanes trabajadores de la fábrica o de la construcción de al lado. Creo que fue una muy buena escuela, ¿no? En últimas, porque igual también tiene un acento particular la gente de ese lado de Alemania, Schwäbisch.
Y bueno, eso fue una experiencia bastante... O sea, uno se pone ese uniforme y se invisibiliza. Mm. O sea, la gente no te respeta. Eso es un maltrato realmente y ahí es donde se ponen los zapatos de la otra gente. O sea, yo siento que uno tiene que manejar un cierto grado de respeto cuando uno va a un espacio donde te están sirviendo, ¿no? Y esas cosas uno las aprende viviéndolas solamente, creo yo. Y hablamos también de eso porque, a ver, venimos de un país como Colombia, que lastimosamente también son sociedades que parten de un clasismo muy fuerte. Sí. Entonces me imagino que esta experiencia a ti te bajó a tierra. Sí, no, o sea, me puso botas de plomo porque era como mirar hacia atrás y darse cuenta de los privilegios. Yo creo que eso es muy importante. Uno tiene que ser muy consciente de los privilegios que uno tiene en esta vida y no restregárselos a otras personas en la cara, creo yo. Cuando llegas, bueno, tú llegaste con esa expectativa de estudiar. Ujú. ¿Cómo fue también para ti lograr entrar a la universidad y estudiar en alguna universidad aquí en Alemania? Pues mira que yo he corrido la suerte de que a mí se me da muy bien aprender cosas, pero a la vez eso generó hábitos en mí no tan juiciosos. Yo la verdad en el colegio o la universidad no tenía que sentarme a estudiar, porque lo que aprendía lo aprendía en clase, tenía una manera de aprendizaje bastante libre, pero cuando llegué a aprender alemán tenía que estudiar. Y creo que esa vaina fue como generar un hábito de estudio, de sentarse uno a que le entre esa vaina a la cabeza y era bastante difícil porque era como si uno tuviese que cambiar el modo de comunicarse porque el verbo tenía que ir atrás. No, es que es volver a nacer, es Sí, como vuelve a grado cero y empieza otra vez, dale. y sí, te cambia la lógica de hablar también, ¿no? Ujú. Era eso, aprender el idioma porque uno tiene que llegar a un nivel C1 donde te desarrollas con palabras y ciertos conceptos. Yo creo que tú lo estás poniendo muy Muy fácil. fácil, ¿no? Yo llegué al B2. Esa cosa es un máster. Sí, eso es difícil. Eso es como haber estudiado idiomas, la verdad. Es dificilísimo. Y mi meta era B2, porque en el B2 es lo que te piden las escuelas de artes. Yo quería estudiar cine y artes en términos maestría. Consigo el certificado de B2 al RAS, o sea, por una pierdo. O sea, yo creo que le caí bien yo siempre digo que le caí muy bien a los del instituto que me dieron era 0,1 y perdía. Y que además esos procesos duelen un montón, solo No, para explicarle también a la gente que nos está escuchando, sí. porque, a ver, es que uno para llegar a un examen de un idioma como el alemán tiene que estudiar, si no todos los días, tienes que hacer un programa intensivo y no estamos hablando de un mes, estamos hablando de 3, 4, a veces hasta 5 Yo admiro meses. mucho a la gente que habla perfecto alemán porque tengo amigos que hablan tengo un amigo que es súper juicioso, él ya había llegado antes y él era la antítesis mía, o sea, el hombre era súper metódico para estudiar, uno necesita ser muy metódico con el alemán porque es algo muy cuadriculado y demás. Y cuando uno habla español es todo, mira, cambia uno las estructuras, las mueve. Y la satisfacción que le da a uno presentar ese examen y decir, la pasé, la No, pasé. yo ese día estaba feliz. Cuando vi el resultado, yo ya estaba en Berlín. Yo trabajo 3 meses en Burger King porque no me aguantaba más. Cogí el depósito de mi habitación en Mannheim y con eso me fui, con eso viví 3 meses. Recuerdo ver el examen como en la noche y yo llego a algo así, fue como, ay, Dios santo, la pasé. Porque, a ver, para explicar también por qué es tan importante que uno pase ese examen y es que cuando vos llegas con una visa de curso de idiomas con estudios posteriores, es una visa de 2 años. Y si vos no pasas ese examen, no te renuevan más la visa. Te cambia la vida Te totalmente. cambia O la sea, es un vida, o sea, examen que depende tu vida de un sí, examen. porque si no pasas el examen, Sí. o tienes que seguir pagando cursos de alemán para que te extiendan la visa, y si no, se te cae todo el proceso. Cada vez que un amigo pasaba el examen era una alegría para todo el mundo, era como, uy, listo. Se graduó. Sí, siguiente paso, todo bien, va a mejorar mucho tu vida también, ¿no? De ahí sí aplicar a las universidades alemanas, que es todo un proceso. Bueno, y también vivir esos cambios entre ciudades, ¿no? Porque no es lo mismo haber llegado a una ciudad pequeña. Alemania creo que pareciera que fuera un país como muy homogéneo, pero en realidad tiene muchas diferencias entre lugares. Y especialmente Berlín, que es una particularidad, es como una isla en la mitad del país, Sí. ¿no?
Y bueno, te empiezas a encontrar con lo que es integrarse o adaptarse a esta ciudad. Sí, es una locura, la verdad. Yo siempre había querido ir ahí porque ya como 2 años antes había estado. Me gustó mucho como la dinámica. Lo que vos decís, cada barrio es un universo totalmente distinto. Entonces yo llegué a Wedding, que es un barrio en el norte de Berlín, que en su mayoría en esa época vive comunidad turca o árabe. Entonces, claro, las dinámicas en ese barrio eran distintas, siempre ves rostros, diferentes tipos de rostro, y eso varía dependiendo del barrio donde estés, ¿no? Por ejemplo, hay otro barrio que se llama Prenzlauer Berg, y claro, comienza uno a ver la diferencia, ¿no? Los que no son blancos son los que trabajan en todas las tiendas o cosas así, pero claro, es algo muy hegemónico. Y yo creo que eso fue de los primeros choques que viví. ¿Te sentías como discriminada de alguna forma o No, como raro en medio de esos entornos? no, 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 porque afortunadamente Berlín, al ser una ciudad, porque Berlín sí es una ciudad del tamaño, creo que eso te permite mucho anonimato y a la gente no le importa. Te puede estar muriendo y a veces a la gente no le importa. Que es como el otro lado Claro, el también. otro extremo, pero claro, en ese momento es como no quiero que me joda nadie, o sea, como ni me miren ni que me digan azul tienes tus pelos, o sea, como, Es muy curioso que digas eso porque, a ver, he escuchado a mucha gente que también le pasa lo contrario, ¿no? Es como el shock es justamente que es como, oigan, no me saludan en la calle, no hay esa interacción entre yo voy a la tienda y le hablo al de la tienda, hola, ves, y no sé, como claro. esas tipos de familiaridades que Y tenemos. bueno, y es que eso, precisamente ese tipo de cosas perpetúan que uno se vuelva más solo, que ande uno en su vuelta. ¿Qué es Cosmoso? Explicar a la gente. Solo es como, no es, yo siempre he dicho solo, pero no sé qué es, eso es un animal, ¿no? Que va Es una siempre solo. expresión muy Es caleña una también. expresión muy caleña, sí. Entonces uno va por ahí y por suerte se encuentra a otras personas un poco muy también en las mismas, ¿no? Porque ahí es donde comienza uno, el proceso de uno comienza a enriquecerse de otras historias. Una pausa rápida para contarte algo. Este video podcast crece gracias a ustedes, la comunidad migrante hispanohablante, que lo escucha, lo comparte y lo hace suyo. Y para seguir creando una segunda temporada, buscamos sponsors. Si tu marca conecta con la comunidad hispanohablante y migrante, este espacio puede ayudarte a llegar de forma auténtica a una audiencia comprometida y en crecimiento. Escríbenos por Instagram en Migrar es Oficial si quieres colaborar o ser sponsor. Y si tú, como oyente, nos quieres invitar a un café, puedes hacerlo a través del botón de PayPal en la descripción del canal. Gracias por ser parte. Seguimos con el episodio. Tu conexión con la música te ha permitido también navegar pues todos esos cambios y esos procesos migratorios, no solo aquí, los que tuviste antes. ¿Cómo la música también ha tenido influencia en este proceso de migración? No, yo creo que sin la música hubiese sido muy difícil, la verdad, porque ya venía desde antes, desde Nueva York, muy metido en crear playlists, donde ponía canciones que me gustaban, y en Alemania la lógica fue más crear diarios musicales. Entonces creo que eso fue, ha sido siempre un proceso muy parte de mí, de registrar o dejar guardado esa música que me ha representado en momentos. Yo cuando llegué a Alemania, solamente en su mayoría escuchaba música en inglés y ya ahorita 7 años yo creo que la música en inglés es cada vez lo que menos escucho. ¿Cómo te empezaste a dar cuenta de esos gustos, de como ir coleccionando ese gusto, esa atracción por lo que no era de afuera, sino Cuando uno comienza a conocer otras personas, sobre todo colombianos o colombianas o colombianos, lo primero que uno comienza a hablar son esas tradiciones o esas historias familiares o esas historias entre amigos. Y la música siempre está atravesada en todo lado, entonces yo creo que ahí es donde comienza uno a encontrar más conexiones para suplir esa ausencia de casa, de hogar, de madre, por así decirlo. Y la enriquece con música, que la música está cargada de muchos recuerdos y que lo llenan a uno y lo abrazan o lo reconfortan. en ese invierno no hay, Uy, sí, no hay como poner. pónganme un vallenato, El pongan. otro día andaba con boleros y yo soy una persona muy nostálgica. Quien me conoce, soy una persona extremadamente nostálgica y a veces me da ganas de escuchar boleros y llorar, ¿por qué no? O sea, sobre todo por esa crianza que yo tuve mucho con adultos mayores, mis abuelos. Siento que esa nostalgia a mí me sana y me reconforta. ¿Y qué música escuchas para sanarte de estar lejos? Pues mira que en mi casa había una tradición. Los domingos eran ¿cómo era? Operación limpieza, mi mamá decía. Entonces todos teníamos que ayudar en la casa
desde muy temprano en la mañana después del desayuno a limpiar. Entonces habían domingos donde escuchábamos pura música salsa, salsa brava, de 10 de la mañana a 4 de la tarde con el equipo a todo volumen. Cosas que Y nunca pasarían en cosas Alemania. que nunca pasarían acá y también otros fines de semana escuchar Rocío Dúrcal o Laura Pausini por mi mamá, ¿no? Como todos esos dos contextos muy... Y yo efectivamente trato de, cuando voy a limpiar, pongo salsa. El domingo es tu día El de... domingo es mi día, inclusive el sábado. El sábado es como un día también de escuchar música. Igual siempre estoy escuchando música. O sea, yo creo que se me trasladó para todos los días, ¿No ¿no? te pasó que otro choque era también esa noción del silencio? Aquí creo que el silencio es una cosa que pesa mucho en la vida. No, hablaste de un tema súper... Es que tenemos concepciones muy distintas del silencio. En Colombia a nosotros nos da miedo el silencio. No sé si es porque nos evoca algo, que algo malo va a pasar o qué, pero como dice el dicho, que la cumbia suena ahí más duro que los problemas. O sea, yo siento que nos gusta aislar pensamientos o momentos a través de la música, que entre ese sonido y cambio acá yo siento que, digo yo, esto es un pensar mío de Ujú. Alejandro. Creo que la gente quedó muy traumatizada después de tantas bombas que cayeron en este país, que yo siento que el silencio para ellos comenzó a ser algo muy importante para encontrarle una razón, ¿no? O sea, porque para nosotros es muy importante que haya sonido, que algo esté pasando. Yo, estamos sobreestimulados también a veces, digamos, en ese sentido. Claro, y entonces te das cuenta que el silencio es una parte muy importante en la vida aquí, como muchas otras cosas, como las reglas, lo que es permitido, lo que no es permitido, ¿no? Todos esos cambios que son como estructurales, muy rígidos. ¿Cómo también empieza para ti el tema de la integración? ¿Cómo empieza a ser para ti algo que te encuentras y que te gusta o no? ¿Cómo lo viviste? Yo siento que uno tiene que hacer ciertos acuerdos. A veces hay acuerdos donde uno se compromete mucho en cambiar lo que uno es. Y yo creo que esos acuerdos nunca los acepté. Este país es muy plural y hay mucho tipo de alemanes, pero yo cuando entablo relaciones con personas parto desde la confianza y creo que eso también lo entiende la otra persona, ¿no? Que cuando uno entabla una relación con alguien hay que mantener esa confianza. Y acá siento que uno tiene que ganarse la confianza. En ese proceso uno tiene que explicarse mucho a sí mismo y pues tampoco estoy para estarme explicando a mí mismo cada vez que conozco a alguien, ¿no? Esa postura mía realmente me alejó mucho también y conscientemente de que me iba a alejar de los contextos de personas que pues alemanes o que hablan alemán porque pues no era el tipo de relaciones que me gustaría tener. Cuando uno lo vive es como un shock, ¿no? Como que uno viene muy abierto. Ese mood latino de socializar, interactuar, compartir con la gente. Y realmente yo me he dado cuenta que en esta cultura, y posiblemente pase en muchos países también, no es tan bien recibido de entrada, ¿no? Como que a veces yo siento que genera el efecto contrario. Es como no puede ser tan extrovertido porque, uy, es como, uy, no, demasiado, ¿no? Esto no estamos listos para recibir eso. ¿Cómo lo vivías tú? Pues mira, aquí yo siento que eso es muy propio del ser humano, prejuicioso con lo desconocido. Lo que yo sí creo y lo que tal vez le choca mucho a colombianos o a las colombianas es que cuando uno está en Colombia, cuando llega una persona de afuera, uno es muy servicial y también hay mucho interés por conocer esa persona que viene de afuera. Siento que aquí no hay ese mismo interés. Me pasó en Estados Unidos, me pasó en Chile, me pasó acá. Es como, ah, bueno, Uno más. uno más, Sí. exactamente. Y no hay como ese interés de decir, vení, salgamos, vení, Te te muestro. muestro. O sea, si tengo que poner yo de todo el trabajo, me da un poco de flojera, la verdad. Y pues siempre van a haber otras personas muy similares a uno que vienen con esa misma intención de explorar a sí mismos, descubrir nuevas cosas y demás, hablas el mismo lenguaje, entonces como que todo se facilita más para uno acercarse a estos espacios. También de pronto en algún punto ya no se lo toma tan personal, que creo que es un Ah, sí. aprendizaje de la migración, Sí. pero al comienzo tal vez uno está tan sensible con esas cosas porque todo es muy nuevo, entonces, ay, me miró así, ay, me dijo esto y no hubo como esa apertura. Con el tiempo ya uno es como que ya lo normalizas. Tiene uno que
porque si no se lo lleva el que lo trajo, la verdad, porque es como, te comienzas a llenar de emociones que no deberías. Por ejemplo, a mí me pasó que trabajando en servicio me llené de odio, lo digo con esa subrayado odio literal a la gente blanca, privilegiada, que trata mal al servicio porque creen que todo el mundo está a su reverencia y no es así. Y diciendo que no es así porque en mi casa siempre me enseñaron que todos teníamos que merecer el mismo trato y mismo respeto. Mi mamá me decía, no te puedes dejar que el odio te domine porque entonces esas personas están ganando sobre ti o están teniendo un poder sobre vos. Y ahí como confrontarse, ¿no? Es constante. Cada año es una confrontación distinta, ¿no? Llegas el año donde no los justificas, pero comienzas a comprender de dónde viene tanto comportamiento tan maluco que es como, no, no quiero tener esto en mi vida, ¿no? Y no me lo cargo, sí. Sí, yo siento que es de eso, de comenzar a crear esa burbuja, ¿no? De donde uno comienza a vivir y el concepto burbuja es porque uno en una burbuja está cómodo con las personas que tienes al lado. Que al final son tu familia cuando Que al migras. final son tu familia, son tus hermanos, son que quieres que les vaya bien, que te llena de alegría cuando los aceptan en la universidad. O sea, cuando aceptaron a mi último amigo que faltaba por entrar a estudiar, ese día fue como, venga, yo los llevo a la universidad, comemos. O sea, es como, ya se vuelve algo muy, muy bello, muy íntimo de quiere uno que le vaya bien al otro, ¿no? Y creo que esto es mucho de nuestra generación de ahora de migrantes, porque como llegamos hace 7 años a gente que llegó hace 20 y las dinámicas son distintas, es mucho más perro come perro, ¿no? Es como, ¿Cómo Berlín te permitió tal vez ir transformando una identidad muy conectada a la música también? Y contémosle a la gente un poquito también de lo que haces en este momento y a dónde has podido llegar. claro, pues ya después con el tiempo es que uno comienza a darse cuenta de que todo sucede de una manera que tiene que ser así. Que al principio, claro, uno tiene planes, pero esos planes cambian muy rápido como todo en la vida y de un momento quieres estudiar cine y aplicas a todas las universidades de cine posibles y de artes y de todas te rechazan porque creen que no pueden cumplir tus pretensiones artísticas y de ahí terminas estudiando estudios latinoamericanos en una universidad alemana. Todo eso que aprendes comienza a influenciarte y te comienza a direccionar a otros caminos, ¿no? Y creo que esto es un consejo mío de que uno tiene que aceptar el proceso. Entonces, con esas amistades, ya creando esas burbujas, tengo dos muy buenos amigos con los que, con esos necios. ¿Cómo se llaman entre ustedes? Sí, somos necios, un colectivo de productores, recolectores de vinilos. Hemos vivido procesos juntos muy difíciles, ¿no? Y también muy bondadosos y llenos de alegría juntos. Y entre esas charlas y esas largas noches llegan las ideas de querer poner música y poner esa música que nos recuerda al antejardín de la casa de la abuela o el billar de los abuelos o ese lugar donde se siente uno a gusto. Porque claro, cuando nosotros llegamos hace 8, 7 años, en Berlín no habían tantos espacios latinoamericanos como ahora y los que habían eran espacios donde uno tal vez no se sentía tan identificado, ¿no? La capital del tecno, le dicen a esta ciudad. Claro, Entonces sí, ya tiene un sello también musical muy claro, que fuerte. también podría ser la capital del merengue, ¿no? O sea, El merengue es el tecno de Latinoamérica. sí, dicen por ahí, dicen. Estoy de acuerdo. Eso es muy chistoso porque Simón y Ñaño siempre me molestaban mucho porque a mí no me gustaba mucho el merengue, me gustaba más la salsa y me dice, no, el merengue es el tecno latinoamericano. Y yo, ¿qué estás diciendo? No sé qué. Claro, es muy interesante, sobre todo en formas de bailar y de BPM, ¿no? De velocidad. Bueno, y Entonces, entonces conocerlos a ellos les llevó a empezar a generar estos espacios, bueno, fiestas, llamémoslo en ese claro. momento, que se han ido transformando y en que se han convertido. Con Ñaño y Simón comenzamos primeramente a hacer fiestas durante la pandemia en parques, motivados por el hecho de que durante la pandemia no habían lugares donde básicamente podías ir a escuchar música y esa era la pretensión máxima, poner música. No teníamos ninguna idea más de lo que iba a ser. El colectivo se llamaba Calentura.
Hay una anécdota ahí con una de esas fiestas Claro, la de qué primera. fue, de qué fue hacer esa primera fiesta y en qué Sí. terminó todo Pues eso. mira, que es que yo siento que en los procesos de uno hay esos momentos donde tu vida se parte en dos y creo que esa primera fiesta fue más importante que recibir una carta de aceptación de una universidad, porque en ese momento fue el inicio de donde estoy yo ahorita. Fue una fiesta que hicimos en Wedding, Que es curiosamente, del norte de Berlín. norte de Berlín, mi primer barrio. Ya he vivido en ¿cuántos? 24 lugares distintos y ese fue el primer barrio y ahí fue donde arranca todo también. Ya a esa fiesta llegan 800 personas, no sabemos cómo, no sabemos de dónde, pero muchos eran latinas y la gente comenzó a expresarme de que era muy importante tener esos espacios. Y era como esa búsqueda de validación que una vez tiene, la encontré en esas palabras de las personas. En un punto, después de un año y medio, decidí retirarme del colectivo. Quería salir del entorno de la fiesta y dedicarme más a los conciertos, porque consideraba que había un puente roto en un principio Colombia y Berlín. Antes llegaban muchas bandas acá, pero durante la pandemia ese puente se quebró y vi la posibilidad de comenzar a reactivar el puente trayendo algunas bandas. Y Y sobre todo también como construir una identidad de lo que es lo latino, ¿no? Porque claro, hablabas tú que, bueno, Berlín se ha consolidado como la capital del tecno y hay muchos espacios también diferentes, pero lo latino muchas veces se queda como muy limitado de pronto a la demasiado. fiesta de reggaetón, a la fiesta de salsa y hasta ahí, ¿no? Eso, sí, 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 yo creo que claro, o sea, la representación que nosotros tenemos de los latinos no es esa representación mainstream, tenemos un acercamiento un poco más alternativo, si se puede decir, porque así le dicen a uno en Cali, ¿no? El alterno. Somos pelados que nos gusta desde Julio Jaramillo, pasando por Héctor Lavoe y también nos gusta el chispún, o sea, eso no hay duda. Y creo que eso es lo bello que tiene lo latinoamericano y es esa diversidad y contracultura que tenemos con nuestros sonidos. Y ahí nace Entre Trópicos. Que es entre trópicos, cuéntale a la gente así muy resumidamente. Ahorita es una plataforma, siento yo, ¿no? O sea, creo que se ha moldeado también mucho con los años. Llevamos ya, este año cumplimos 3 años haciendo eventos, conciertos, intervenciones culturales. La apuesta es generar espacios donde la comunidad pueda encontrarse, reconocerse y sentirse como en casa y segura en un espacio que lo desconoce, ¿no? Desde la cumbia hasta música electrónica nueva latinoamericana, hasta ¿qué pasa ahí en esas fiestas? Cada año es una curaduría diferente. Ujú. Pasa el tiempo, se nos abren puertas para traer otro tipo de artistas y tratamos de que haya una diversidad tanto en géneros como en nacionalidades de las personas que nos visitan. Más adelante vamos a tener invitados de Brasil, de Colombia, inclusive de España. Comenzar a pensarnos, digamos, cómo podemos incentivar y consolidar una escena latinoamericana berlinesa. Ujú. Hay un pensar detrás y no es una actividad meramente comercial donde buscamos lucrarnos por hacer el evento. ¿Cómo la migración también te transformó de pronto esa identidad latina o bueno, como lo quieras tú llamar? Yo siempre traigo a colación algo que me dijo mi profesor de física y era que Alejandro, usted siempre mira tan lejos lo que tiene tan cerca, pero a veces estamos tan cerca del espejo que no vemos todo el panorama y nos toca alejarnos del espejo para vernos completamente. Siento que antes estaba muy como un caballo, siempre mirando lo que me llegaba, música de afuera, muy anglo, muy... Y ya cuando uno se va de ese contexto y va y explora y se quita esos muros mentales, creo que en mi caso he podido acercarme más a lo que siempre he sido y lo que siempre he estado ahí, porque es que las cumbias siempre han estado en mi vida, las salsas siempre, los boleros también. Una de las preguntas que te hacen cuando estás afuera es ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Y pensarse eso constantemente es de dónde yo vengo. Yo vengo de Cali, donde pasaba mis diciembres en Zarzal, pero cuando crecí me fui a Bogotá. Y ahí comienzas a recurrir a tu historia, quién eres realmente, y llegas a un punto donde te sientes a gusto contigo mismo, porque en últimas es eso, creo que es una inconformidad constante y muy propia del ser humano de uno siempre querer más, pero no estar a gusto con lo que tiene, y cuando uno realmente se encuentra a gusto con lo que tiene, comienza a encontrar una paz.
¿Cómo trabajas tú también o cómo lidias más bien con el tema de me quedo o me voy? Ahora que valoras más, Claro. ahora que te has dado cuenta y has reconocido también. Sí, hay un tema de The Clash que se llama Should I Stay or Should I Go? Eso es, creo que por mucho tiempo fue mi leitmotiv esa canción. Y créeme, muchas veces he querido irme. O sea, después de no haber quedado en ninguna escuela de cine, yo quería dejar todas las cosas e irme y mi familia me aconsejó de seguir. Y desde entonces han pasado 5 años y creo que vale la pena si tienes un propósito. Si no tienes un propósito de lo que estás haciendo, es mejor, está bien también regresar y no confrontarse o ponerse en un límite donde la situación te está diciendo, andate, o sea, es que, ¿para qué estás acá? Y yo creo que eso también lo viví cuando regresé a Colombia por primera vez después de 5 años de estar afuera. Fue una confrontación durísima con mi familia, porque claro, mi familia me veía como el chico de 24 años que se había ido a Chile y después a Alemania. Comienzan a preguntarte, bueno, ¿y por qué estás acá? ¿Por qué estás en Alemania? Sí, claro, porque estás en Alemania, o sea, ¿estás contento con lo que estudias? No. ¿En qué trabajas? En una panadería. Ah, pero ¿y estás ahorrando? No. Yo recuerdo con un muy buen amigo, mi mejor amigo Alejandro, él me decía, loco, pero regresate. O sea, venía a Bogotá, que aquí están pasando muchas cosas. ¿Qué te hacía quedarte? Que uno es muy necio, o sea, yo soy muy necio y cuando me confrontan de esa manera es donde yo digo, ok, tengo que hacer valer el tiempo que estoy haciendo acá y meterse en lleno. O sea, yo siempre he querido desarrollar mi idea como artista y afortunadamente durante estos 7 años ahora me puedo llamar artista, me considero un artista que trabaja con la imagen, que trabaja con los espacios, que trabaja con los sonidos. Eso es gratificante. Yo siento que cuando ya cumple eso que estoy buscando, esa meta que uno busca, ya ahí uno comienza a mirar a otro lado, porque definitivamente este lugar lo desconoce a uno por completo. ¿Qué le dirías a ese Alejandro que está empacando las maletas en el 2018, listo para venir a Alemania? Le diría que gracias, la verdad. Creo que lo agradecería inmensamente por tomar esa decisión. Tal vez, no, lo dejaría que arranque con esa ingenuidad con la que arrancó. Creo que fue un acto de mucha fe, una fe en mí mismo. Y creo que uno no es consciente de eso cuando toma esas decisiones. Y uno se da muy duro. Tal vez le diría eso, no te des tan duro. Porque uno lo da por sentado, Lía. Uno tiene el privilegio de que aún las cosas que uno hace suceden, ¿no? O sea, que uno dice, bueno, hay que hacer A y B y te sale C. Hay gente que hace A, B una y otra vez y la C nunca llega. Y hay que estar agradecido. Creo que uno tiene que primeramente estar agradecido con la vida y estar agradecido con uno mismo por esos esfuerzos. Nadie te puso una pistola en la cabeza para ir a migrar, o sea, fue un deseo y un sueño, ¿no? Gracias por estar aquí Sí, hoy pues, chévere. contando tu historia Sí, qué y chévere, muchas gracias. acompañándonos y, bueno, contándole al mundo que emigrar es una palabra muy grande. Migrar es una palabra muy grande, sí. Sí, creo que uno a veces no es consciente de eso, ¿no? Siento que uno a la primera no es consciente que uno entrega muchos privilegios de su vida en su casa para ir a buscar un sueño y siento que uno a veces tiene que poner primero eso en la balanza antes de arrancar. Pero de nuevo, cuando uno está tan cerca del espejo, tal vez uno no valora tanto eso que tiene. Y que la vida sea uno irse para uno entender eso, ¿no? Y me parece muy, muy bello y a la vez como muy, me parece muy bello realmente esa idea, sí. Es algo que lo volvería a hacer y que le agradezco mucho a Alejandro de hace 7 años. Antes de que te vayas, quisiera pedirte un favor. Sería lo máximo si te puedes suscribir al podcast. Yo sé, es un pequeño gesto para ti, pero para nosotros significa el mundo y nos permite seguir haciendo este tipo de contenidos. Y si no quieres perderte lo que viene, síguenos en Instagram como @migraresoficial. Además, si conoces a alguien que ha migrado o está a punto de hacerlo, compártele este podcast. De pronto necesita escucharlo. Gracias de verdad. Nos vemos en el próximo episodio de Migrar es una palabra muy grande.